recibo. Aleluya, tome su asiento. Vamos a ver si puedo predicar en media hora. Amén. Tengo 40 minutos. Sí, entonces vamos a entrar rápido al tema que voy a desarrollar hoy. Una serie que Dios me dio, que ya mero la acabo. Tengo 3 estudios más que hacer y ya el libro lo voy a mandar esta semana. 16, 17 con este. Y este es el número 17 y es los líderes que Dios busca para un crecimiento en su obra. Mire, vamos a crecer este año. ¿Cuántos dicen amén? Pero no de iglesia, no de hermanos de otros lugares, almas, de almas, como la familia de mi hermana Leti, quédate su nombre bien. Bien, hermano, por en la oración, ¿verdad? Y Taleti. Digo algo, amén, pastor. Entonces, hermano, yo quiero almas. Jesús quiere almas. El tema de hoy es el llamamiento de un líder y sus requisitos. Yo quiero que usted tome en su corazón esta palabra, porque tú eres un líder. Mundo, tú eres un líder en las manos del Señor. El diablo mentiroso nos ha tenido como atados, nos ha tenido allí atormentados, porque traemos un llamado de Dios. Y este año nos vamos a preparar fuertemente. Nos va a transformar el Señor, nos va a renovar la mente. De eso les voy a predicar el domingo, hermanos, de los desafíos que vamos a enfrentar este año 2024. Porque van a venir amenazas, provocaciones, pero va a haber metas también, nos van a retar, pero va a haber retas nosotros espirituales que tenemos que conquistar. Entonces yo quiero hablarles del llamamiento de un líder y sus requisitos. Esta es la parte 1 de esta enseñanza. Y quiero basar este pensamiento, hermanos, en Romanos capítulo 11, verso 29, que dice: porque los dones y el llamamiento de Dios son. A mí no me importa qué has hecho, si has pecado, si le has fallado a Dios, si todo este tiempo, pero el don que Dios te ha dado, nadie te lo puede quitar. El llamamiento que Dios ha puesto en ti, nadie, ni tus errores, ni tus pecados, ni las faltas que has hecho, te las puede quitar el diablo. Esos dones son tuyos. El llamado predicador es tuyo. El espíritu de enseñanza es tuya. Son irrevocables los dones. Aunque la reguemos, aunque pequemos, aunque le hemos fallado a Dios, nos arrepentimos, ese don está allí. Por eso ves gente que hermanos, gente que pastores que cayeron y andan fuera perdidos y vuelven y traen el don de siervo, y nadie se los puede quitar. El diablo no puede quitarte los dones. Pero acuérdense, Dios no viene a buscar dones, viene a buscar, dilo, fruto. Y con ese don que tienes, tiene que empezar a dar fruto tu vida. Amén. Y ya es el tiempo. Mira, ponte de pie. Un bajista tremendo. Ahora me sorprendió que hace. Y dije, wow. Ya le iba a decir a Manuel, toca uno más, no para ir a casi tocar el bass. Dios te va a usar este año, pero tienes que comprometerte con Él. Nos tenemos que comprometer, hermanos. Olvídense del pasado. La regamos, dimos malos pasos, cometimos errores, pero el don no lo vas a perder nunca. Eso lo vas a tener en ti. Y yo quiero hablarles porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios, en su gracia, iglesia, obsequió dones a los hombres, los cuales pueden ser espirituales o bienes terrenales, o dones terrenales como el ser doctor. ¿Cuántos de aquí creen que pudieran ser doctor? No tienen, es un don. Es un don, porque un doctor no es por dinero. Muchos están ni porque son sabios, sino porque aman sanar al enfermo.
Es un don. Dios le dio dones a los hombres, pero Dios, hermanos, nos dio dones espirituales. Los dones espirituales, déjenme ponérselo allí, son ejercitados para que lleven un fruto de edificación al cuerpo de Cristo. No son para edificar, hermanos, a los de afuera, son para edificar al cuerpo de Cristo y sean utilizados a la hora del llamamiento del cual ese llamamiento vamos a participar como hijos de Dios. Todos tenemos un llamamiento, todos tenemos dones y hermanos, se van a ejercitar para que lleven fruto de edificación y sean utilizados a la hora del llamamiento del cual todos seremos partícipes como hijos de Dios. Por eso Pablo les dice a los efesios: y por Cristo el cuerpo, y por Cristo el cuerpo entero se ajustó y se liga bien mediante la unión de todas sus partes, y cuando cada parte funciona bien, todo el cuerpo va creciendo y edificándose en amor. Escudriñando las Escrituras, observaremos la vida de Moisés, el cual tenía un llamamiento, este hombre, que puede ser utilizado como figura para nosotros. Me gustaría entrar al desarrollo de este tema, hermanos, y que juntos escudriñemos la vida de este hombre Moisés para ver el llamamiento de un líder y los requisitos que su llamamiento lleva. Para ver esto que acabo de decir, hermanos, creo que tuviéramos que ver el vivir de un líder y el cómo debe de aplicar la gracia. El vivir de un líder, cómo debe de vivir un líder y cómo debe de aplicar la gracia. Lo primero que podemos ver del vivir de un líder y el cómo debe de aplicar la gracia es que un líder debe vivir libre de preceptos. A ver, diga, libre de preceptos. ¿Y qué es un precepto, hermanos? ¿Qué son preceptos? Preceptos son normas. Déjeme ponérselo allí. Preceptos son reglas, son órdenes, son mandatos. Preceptos son mandamientos, obligaciones y decretos. Dice la escritura allí en Números capítulo 20, verso 11, en la versión La Biblia al día, la Biblia de las Américas, dice: entonces Moisés levantó su mano, y lo puse underline, y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Golpeó la roca 2 veces, hermanos. Es figura o sombra del legalismo que golpea el cuerpo de Cristo y le impide entrar a las tierras de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Nuestra consigna o orden o nuestra instrucción, nuestro lema debe ser libres de preceptos. Por eso cuando Pablo les escribe a los colosenses, les dice: si con Cristo vosotros habéis ya muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieras al mundo, os sometéis a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Oiga bien esto. En otras palabras, más entendibles, para si no entendieron la palabra allí, un líder no puede vivir con enseñanzas que lo atan a reglas o a normas o a mandamientos humanos, que van a querer quitar cosas que según ellos los hombres van a querer quitar o poner para agradar a Dios. Pero Pablo les dice: esas cosas no agradan a Dios, pero sí se van a ir quitando de nuestras vidas con el tiempo, con el trabajo. Oiga lo que le voy a decir:
dijo Jesús, con el trabajo del Espíritu Santo que hace en nosotros. No con conceptos de hombre, porque el que cambia a los hombres es el Espíritu Santo y no los conceptos humanos. Dice el profeta Jeremías allí en el versículo 31, verso 33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. ¿Y qué más dice? Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios, el Espíritu Santo, es el que pone mandamientos y leyes en el corazón del hombre, iglesia, no el hombre. ¿Y cómo pone Él, Dios, los mandamientos en el corazón del hombre? Usando su bendita gracia. Por eso es que cuando Pablo les escribe a los romanos, les dice, pero la ley se introdujo, oiga bien esto, para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué difícil es que el líder entienda eso. Qué difícil es que los siervos de estos tiempos entendamos eso. Porque somos buenos para juzgar, somos buenos para darles a las ovejas golpeadas como lo hizo este hombre Moisés. Ahorita les voy a enseñar. Necesitamos entender esto como líderes y como siervos de Dios, porque esta serie es para los siervos también. Que el hombre con sus preceptos nunca va a entender que es simplemente así, que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Moisés no entendía eso como líder. Él ya estaba frustrado con el pueblo por su desobediencia. Y cuando Dios le dice que haga lo que tenía que hacer, y era solo hablarle a la roca enfrente del pueblo, para que el pueblo, en medio de tanta rebeldía, en medio de tanta desobediencia que se estaba manifestando en ese momento, vieran la misericordia de Dios manifestarse. Miren lo que Moisés hizo, al igual que mucho liderazgo en el pueblo de Dios hace. Y habló el Señor a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón. Y lo hice underline. Y hablar a la peña a la vista de ¿quién? De todo el pueblo, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y beban de la peña ¿qué dice? Y beban la congregación y sus animales. Y lo dice verso 9. Vamos a ver, dice verso 9. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña y les dijo: ahora rebeldes. Dios no le dijo eso. Pero como hermano, el hombre pone sus reglas, sus pensamientos. Dijo: ahora rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Reglas, órdenes, mandatos, porque Dios no le dijo que les dijera a ellos, al pueblo, nada. Y dice el verso 11: entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. ¿Sabe por qué les digo, hermanos, que nosotros no entendemos cómo trabaja el Espíritu Santo? Por 2 razones, por 2 cosas que manifestamos como líderes. Uno, porque no entendemos la gracia de Dios, y entonces no vivimos la gracia. Porque no entendemos que gracia es misericordia y verdad. Y la segunda razón por qué es que no entendemos cómo trabaja el Espíritu Santo es por las actitudes que manifestamos como líderes. Que es que muchas veces golpeamos al pueblo de Dios porque nosotros queremos cambiarlos. Y queremos quitar el pecado de sus vidas, pero no es así. Dios no trabaja así.
Den un aplauso al Señor, déselo. No te frustres en tu departamento. No quieras que los varones o las mujeres hagan lo que tú digas como tú quieres que se haga. Tú no los vas a cambiar. Nosotros no vamos a cambiar a la gente, porque el que cambia al pueblo, se lo voy a poner allí, es Dios. Déjenme ponérselo allí. No nosotros con nuestros conceptos humanos, porque nosotros no podemos entender que el pecado se corrige con misericordia y que el temor a nuestro Dios aparta al hombre de la maldad. Dice la escritura así, hermanos, con misericordia, oiga, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan de él. Pero ¿qué hacemos los líderes? Los juzgamos, los atacamos, porque estamos frustrados. ¿Qué hizo Moisés? Le dijo: vas a ir enfrente tú y Aarón y vas a hablarle enfrente de la gente a la roca. ¿Y qué hizo este hombre? Primero le dijo: rebeldes, sacaremos agua de esta peña. Y luego le pegó 3 veces a la peña, que representa a Jesucristo. Y eso es lo que hacemos nosotros los líderes, que le pegamos al rebaño de Dios con nuestro legalismo, con nuestro pensar que lo que hacemos es porque pensamos que nosotros vamos a cambiar a la gente, y no va a ser así. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, no con conceptos de hombre. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan de él. Entonces, iglesia, nosotros no podemos vivir como un líder con ataduras, con conceptos de hombre. Nosotros tenemos que vivir, ser un líder que vive y que da gracia, que perdona, que tiene paciencia, como Dios ha tenido con nosotros. Yo no sé usted, pero llegué a los pies de Jesús a la edad de 22 años. Y ha tenido una paciencia el Señor conmigo, que yo me quedo con la boca abierta y hasta babeo. Digo: ¿cómo es posible que Dios me tenga tanta paciencia? ¿Cómo es posible que no ha transformado mi mente para ver las cosas? Me ha enseñado muchas cosas. Yo entiendo que la prueba, miren, nosotros estamos teniendo problemas en nuestro negocio ahorita, y yo ya espero la bendición. Y ahora me dijeron: ya llegó. Hermanos, a mí ya no me asusta la prueba. A mí me acerca más a Dios, porque he entendido que la prueba es buena, que la adversidad es buena. Es que Dios te quiere llevar a otros niveles. Que te frustra, no te frustres con los jóvenes, Carlos, porque tú no los vas a cambiar, los va a cambiar el Espíritu Santo. No nos frustremos, porque nos frustramos. Como pastor yo me frustraba, ¿te acuerdas, Alfredo? ¿Cómo andaba frustrado? Ahora ya no. Si llega a la mitad de la iglesia, el domingo faltaron muchos, ¿verdad? Yo me gocé, yo recibí la palabra. Los que están aquí, yo pude ver cómo recibieron palabra, hermanos. Está hablando el Señor. Entonces les voy a dar la segunda. Lo segundo, para ver el llamamiento de un líder y los requisitos que su llamamiento lleva. Lo segundo que debe ver, oiga bien, de lo segundo que debemos ver del vivir de un líder y el cómo debe de aplicar la gracia, es que un líder debe vivir preocupado por las ovejas. Esos son los líderes que Dios quiere para un crecimiento en su obra. Esos son los líderes apoyo, los líderes modelos y los líderes guías. Si tú eres un líder y quieres toda traer la vieja levadura en ti, es que así me enseñaron. ¿Qué me dijo un pastor en el Zoom? Jorge, es que de donde yo vengo hay mucho orden y tenemos que tener cuidado. Aquí no, somos una familia, nada está escondido, tenemos que ser transparentes. Ustedes van a tener que entender que el llamado mío es paternal, y no solamente en lo espiritual, hasta en lo material. He sido papá para ti. ¿Cuántas veces
veces no te ha ayudado? Mucho. No quiere decir que voy a mantener a la gente, pero yo le he enseñado con mis hechos que soy papá, espiritual y económicamente. Y aquí hay muchos así. No crea que yo lo hago para gloriarme, lo hago porque quiero enseñarles que soy su papá. Y ustedes, los líderes guías, tienen que ser papá. El líder guía tiene características de un papá, de una mamá. Y esto estoy enseñando a los pastores, y yo sé que voy a batallar más con los pastores que con las ovejas. Por eso este va a ser mi primer libro, aunque el credo, ¿verdad? Este va a ser el primer libro que vamos a hacer. Tengo otro ya escrito, La madurez del cristiano. Lo paré porque me querían cobrar una fortuna para editarlo, ¿verdad? Pero ahora entiendo que no fue por la cantidad que me cobraba, porque Dios quería que metiera esto primero. Entonces, vamos a ver el llamamiento de un líder y los requisitos que su llamamiento lleva. Es que primero tiene que, ¿qué era el primero, hermanos? Dígame, ¿qué era el primero? ¿Nadie sabe? No podemos nosotros, no podemos vivir con preceptos, con enseñanzas de hombre, con la vieja es que miren, hermanos, a mí me enseñaron que yo tenía que traer la cobata hasta aquí. No podía, así estoy pecando, tenía que andar así a predicar. Sí, no, pues esta no, y también Chaquén, ¿verdad? Ya me dice moderno, dice no, son conceptos de hombre. Que alguien pecaba, tráelo al frente, avergüénzalo delante de todos y siéntalo y ya nadie le hable. No, son preceptos de hombre, mandamientos, legalismo. Y un líder tiene que quitarse todo el legalismo y tiene que aprender a aplicar la gracia, la misericordia, el amor de Dios. Pero vamos a ver este punto porque tengo nomás, Señor Jesús, 20 minutos. Un líder debe vivir preocupado por las ovejas. Vamos a ver. ¿Cuál fue el primero, hermanos? Libre de preceptos. Entonces vamos a ver este segundo punto. Si escudriñamos más las escrituras, nos podemos dar cuenta que este líder Moisés se preocupaba por las ovejas. Dice allí en el verso 17, hermanos, del capítulo 2 de Éxodo. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí, pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus rebaños. Eso dice underline. Nosotros como líderes debemos vivir siempre preocupados por el rebaño. No solamente el pastor, también los líderes, porque esta cita lo que a mí me está enseñando es que Moisés trabajaba preocupándose por las ovejas antes de ser enviado. Todavía no era ni preparado, todavía no entraba al desierto 40 años, todavía Dios no lo había vaciado, estaba en el proceso, como ustedes como líderes están. Y yo como pastor y como mi hijo Jorge estamos en un proceso pastoral. Vamos a aprender hasta que nos vayamos a esta tierra. Entonces lo que esto me enseña a mí es que vivir preocupado por el rebaño manifiesta en nuestra actitud. Diga gracia, que es misericordia y amor por el rebaño. Entonces un líder debe vivir libre de conceptos, pero también debe vivir preocupado por las ovejas. ¿Cómo está tu liderazgo? ¿Tú te preocupas? ¿Tú te preocupas si eres líder de un departamento en la iglesia? ¿Te preocupas porque ese grupito que tienes esté temprano aquí? Que llame, si no viene, le llamas, hey brother, ¿por qué no llamaste? Te tocaba el sonido, estás en el sonido. Es que no me tocaba a mí, que ya se llama, eres líder aquí del sonido, eres de mi grupo. Hablándole a Kevin, ¿verdad? Que él es el líder de ese departamento y tiene un grupito y él tiene que preocuparse por ese grupito. Manuel se tiene que preocupar, no había un varón del departamento, él debe de llamarle. Pero ¿qué pasa, hermanos? Esperamos que el pastor o el anciano le llame o hermano, no. Se tiene que preocupar el líder. Eso es un líder que vive preocupado por las ovejas. Entonces, mire,
Para ver el llamamiento de un líder, le dije que iba a predicar poquito, y los requisitos que su llamamiento lleva. Lo tercero, no me voy a hablar de 3 puntos. Lo tercero que debemos ver del vivir de un líder y cómo debe de aplicar la gracia es que un líder debe vivir siempre en la presencia de Dios. Debe vivir sin preceptos. Debe, ¿qué más? Segundo, vivir amando las ovejas, preocupándose por ellas. Y 3, debe vivir siempre en la presencia de Dios. Qué callados están. Pero si estuviera amigo Jorge, amén, amén. Y él que era fuerte, yo soy muy amoroso. Y se les apareció el ángel, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, ¿qué dijo Moisés? Me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio, oiga bien esto, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. La aparición del ángel de Jehová en una llama de fuego simboliza el fuego del Espíritu. Y el que Moisés se acercara a la zarza ardiendo para ver por qué no se consumía, simboliza un líder interesado en la presencia del Espíritu. El oír la voz del Señor cuando se acercaba a la zarza y decir, heme aquí. Cuando Moisés llegó a donde estaba la presencia del Espíritu en la zarza ardiendo, eso simboliza el deseo de vivir en la presencia de Dios. Y el deseo de vivir en la presencia de Dios causa que nos amore Dios. Al que vive en la presencia y dialogue con Él, Dios lo empieza a enamorar aún más de Él y enseñarle su voluntad. Queremos que Dios nos diga cómo vamos a correr un departamento, cómo vamos a correr una iglesia, y nunca nos queremos meter en la presencia de Dios. El líder que Dios anda buscando quiere un líder que se meta, heme aquí. Yo uso una expresión, y perdóneme, yo le digo a alguien, si yo le digo a este varón que brinque, brinca. Si yo ahorita le digo, corra, le oro a la iglesia 7 veces, se levanta y corre. No todos, porque no todos vivimos en la presencia del Señor. Heme aquí. ¿Y cuándo le habló Dios? Cuando se acercó a la zarza ardiendo. Eso es lo que simboliza, hermanos. Simboliza el deseo de vivir en la presencia de Dios. El deseo de vivir en la presencia de Dios causa que Dios enamore al que vive en su presencia y dialogue con Él para enamorarlo aún más de Él y enseñarle su voluntad. ¿Cómo nos va a enseñar la voluntad? ¿Cómo Dios? El plan de trabajo hoy va a tener 3 puntos. Y tú, Carlos, te voy a usar a ti. Vas a tener que, para que Dios te enseñe lo que Él quiere que hagas con los adolescentes, tienes que estar en la presencia. A todo momento. Tienes que anhelar estar en la presencia. Y no anhelar que los jóvenes lo hagan. Especialmente los jóvenes que son jóvenes. Yo no sé tú, pero yo a la edad de ellos andaba nomás pensando en cosas tontas. Yo era un demonio comparado a mis hijos. Yo siempre he dicho que llegamos al camino, queremos que nuestros hijos sean unos santos y tú no fuiste. No sé si vieron la película Back to the Future, ¿verdad? Cuando vuelve este hombre y se da cuenta que la madre era bien estricta y todo. Y cuando llega era bien descarada. Era bien volada.
Así estamos nosotros los cristianos. Llegamos al Señor, nos toca el Señor y nos hacemos muy santos, muy religiosos y queremos que nuestros hijos sean como nosotros. Si fuimos peores nosotros. Entonces, hermano, no me quiero salir del tema, please. No me saquen del tema, con sus caritas me están sacando del tema. Entonces, el deseo de vivir en la presencia de Dios causa que Dios enamore al que vive en su presencia. El oír la voz del Señor cuando se acerca a la zarza y dice uno, heme aquí, simboliza el deseo de vivir en la presencia de Dios. Por eso Dios nos dice por medio de su profeta Oseas, yo la voy a enamorar. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Muchos dirán, ¿está hablando a la iglesia? Te está hablando a ti, me está hablando a mí. Que Él nos va a enamorar. ¿Pero dónde? ¿En la playa? ¿En Cancún? ¿De vacaciones? No, en el desierto. Y no nos gusta el desierto. Y renegamos cuando viene la prueba, cuando vienen las fricciones. Ahí es cuando Dios te enamora. Ahí es cuando te habla el corazón. Esa es la versión Dios habla hoy. Con esta cita del profeta Oseas puedo decir también que un líder de los 3 grupos de líderes de los cuales he estado hablando en esta serie ya por casi todo el año 2023, en su llamamiento y requisitos, tiene que saber que su vida va a estar siempre conectada con los desiertos. ¿Por qué? Porque es en los desiertos donde Dios los enamora y les habla directamente a sus corazones. Por eso afirmo que vivir en la presencia de Dios requiere siempre que haya una constante comunión con Dios. Y que el líder con el llamamiento de Dios entienda que en su llamamiento hay requisitos. Y uno de ellos es que va a tener que experimentar los desiertos. Oiga, yo le dije a un varón de aquí, prepárate porque te va. Mire, me levanté un día en la mañana a orar y a hablar con Dios. Y Dios me pudo enseñar y me volvió a la película de Patriot. We Were Soldiers. ¿Han mirado esa película? We Were Soldiers o We Were Soldiers de Mel Gibson. ¿No se acuerdan de esa película? Donde están peleando con, no sé si son chinos, orientales, y llega un momento donde ya les están llegando por todos lados y dice Broken Arrow, y vienen los aviones y bombean todo alrededor porque ya están por matarlos a todos. Y yo dije, Señor, nos va a atacar el diablo por todas partes, por todas partes. Y comenzó conmigo la salud, y él está pegando a todo el mundo y les va a seguir pegando. Porque si estás metido en el desierto, es donde Dios te va a enamorar. No te va a enamorar en estar muy bien con tus hijos, ni sintiendo la presencia, tu matrimonio. En ese desierto te va a enamorar Dios. Un aplauso al Señor. Aleluya. Dios es bueno. Dice el apóstol Pablo, porque él sabía esto, que el líder tiene que experimentar los desiertos, que son, los voy a poner allí, que son lo que Dios usa para trabajar el carácter de un líder. Y Pablo el apóstol lo sabía. Yo ya me di cuenta, tristemente, muy tarde, porque yo me jalaba el pelo, lloraba, gritaba, ¿por qué, Señor, ahora que te sirvo? ¿Por qué que ahora trabajo en tu obra? ¿Por qué mi negocio se fue a la bancarrota casi? ¿Por qué tantos problemas económicamente? Hasta ahora de viejo me di cuenta por qué. Pero Pablo sabía, por eso cuando les escribe a los romanos, mire lo que les dice. Les dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia
la persecución, el hambre, la indignación, la indigencia, el peligro o la violencia? En el llamamiento de un líder, Dios siempre va a ver, o Dios va a ver el llamado, y en el llamamiento de un líder debe Dios ver, o debe de siempre ver esto: la determinación por amar a Dios, que no reneguemos. Y ese amor por el Señor se debe demostrar al entender que hay mucha cosecha, pero pocos obreros. No nos debe de valer. Y entonces esa persona va a acciona y dice: heme aquí, como lo dijo Moisés al Señor que le estaba hablando. No la pensó Moisés, dice el Señor. Pero en estos tiempos, allí en Lucas capítulo 10 verso 2, en la versión Biblia al día, mire lo que dice: es abundante la cosecha, pero son pocos los obreros. Pedirle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Termino con este punto. Un líder debe vivir siempre en la presencia de Dios, diciéndoles que es necesario que los líderes que Dios anda buscando entiendan que en el llamado la comisión es grande. Por eso Jesús dijo: pedirle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Yo quiero terminar, tengo 5 minutos para las 8:30, y yo quiero terminar con esto. Dios el Padre, ahí lo voy a poner, en su gracia obsequió, voy a decir, regalos, dones a los hombres para que lleven un fruto de edificación al cuerpo de Cristo, y sean utilizados estos dones que Él nos ha dado a la hora del llamamiento, del cual todos seremos partícipes como hijos de Dios. Mi consejo hoy es: si entendimos el llamamiento de un líder y sus requisitos, entonces accionemos al llamamiento de un líder y a los requisitos que su llamamiento lleva, los cuales son que un líder debe vivir libre de preceptos. En otras palabras más entendibles, un líder no puede vivir con enseñanzas que lo aten a reglas o normas o mandamientos humanos, cosas que van a querer quitar o implementar, que según ellos los hombres en su mentalidad humana y por muchas veces religiosos van a querer quitar para agradar a Dios según ellos. Necesitamos entender esto como líderes, que el hombre con sus preceptos nunca va a entender que es simplemente que cuando abunde el pecado, sobreabunda la gracia. Necesitamos entender esto como líderes, que el que cambia al pueblo es Dios, no nosotros con nuestros conceptos humanos. Porque nosotros no podemos entender que el pecado se corrige con misericordia y que el temor a nuestro Dios aparta al hombre del mal. Si nosotros queremos ser de esos líderes que Dios anda buscando para un crecimiento en su obra, tenemos que tener en nuestro llamamiento de liderazgo esta característica o requisito también, y es que un líder debe vivir preocupado por las ovejas. Es muy importante que nosotros como líderes entendamos esto, y es que vivir preocupados por el rebaño manifiesta en nuestra actitud gracia, que es misericordia y amor por el rebaño. Algo que va a ser de mucho agrado para nuestro Señor Jesucristo, porque acuérdense que eso era lo que era muy importante para Jesús, que amaran y se preocuparan por las ovejas. Por eso en una ocasión le preguntó Jesús a Pedro que si lo amaba, y Pedro siempre dijo que sí. Y la respuesta de Jesús fue: ok, Pedro, si me amas como tú dices, entonces apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. Porque si me quieres a mí, vas a preocuparte y cuidar las ovejas que son mías. Dice la escritura así
En la versión Biblia al día, cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez que Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú sabes, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y con una voz de amor y de misericordia le dijo: apacienta mis ovejas, cuídalas, da tu vida por ellas. Pero ¿qué hace el líder moderno de estos tiempos? ¿Qué hace el pastor moderno? Los golpea la roca, los quiere cambiar él, los queremos cambiar nosotros. Yo le decía en una ocasión, cuando traía esa mentalidad, esa levadura vieja, yo le decía a las hermanas: miren, aquí en la iglesia no las quiero con pantalón, pero afuera usen pantaloneras, está bien. Porque para mí una mujer con pantalón era del diablo, era del infierno, era un demonio, por la vieja levadura que me dieron. Hasta que un día me dijo el Señor: Iván, tú no vas a cambiar mis ovejas. Tú no les vas a decir cómo se vistan. Yo voy a tocar su corazón. Y le dije: ok. Y por eso yo, hermano, puedo meter mis reglas arriba, porque el sacerdocio es un poco diferente, llevaba vestida diferente que el pueblo. Pero a las ovejas, si quieren venir en miniskirt, yo no puedo decirles: por mí no van a cambiar. Yo les puedo decir, pero fuera lo van a hacer. Pero cuando el Espíritu Santo cambia el corazón, se va a sentir mal la persona y se va a cubrir más. Pero es al tiempo del Señor. No porque yo sienta que debe venir el hombre con camisa larga y vienen con camisa corta. Son con preceptos humanos, legalismo. Rebeldes. Le dijo Moisés: Dios no le dijo que le dijera de rebeldes. Le dijo: vete enfrente con Aarón y háblale a la peña delante de todos. No le dijo que le dijera al pueblo: son unos rebeldes. No le dijo que les dijera: sacaremos agua de esta peña y que la golpearan. No. Eso es legalismo. Eso es lo que detiene al pueblo a entrar a otra dimensión espiritual, porque no hay misericordia, no hay amor. Puedes tener los dones que sean, puedes ser el mejor predicador, el mejor, puedes tener la revelación más grande y puedes ser un gran enseñador, pero si no tienes amor, eres como un pedazo de metal. Si nosotros queremos ser los líderes que Dios anda buscando para un crecimiento en su obra, tenemos que tener en nuestro llamamiento de liderazgo no solamente estas dos características de que un líder debe vivir libre de preceptos y de que un líder debe vivir preocupado por las ovejas, sino que también tiene que manifestar en su llamamiento esta característica o este requisito, el cual fue de que un líder debe vivir siempre en la presencia de Dios.
Porque al vivir en la presencia de Dios, causará que Dios lo enamore y tenga comunicación siempre con Él para enamorarlo aún más de Él. Pero en este enamoramiento de Dios, el líder tiene que entender que será en los desiertos, porque es allí donde Dios los enamora y les habla directamente a sus corazones. Yo la voy a enamorar. No dice voy a usar al pastor para enamorarla. Yo la voy a enamorar. Yo la llevaré al desierto y le voy a hablar a su corazón. Busquemos del Señor este año. Dejemos que el Señor nos transforme nuestro pensamiento, nuestra mente, renueve nuestra mente para entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mi consejo por último hoy es: si queremos ser de esos líderes que Dios anda buscando para un crecimiento en su obra, busquemos que nuestro llamamiento de liderazgo se manifieste en estos tres requisitos, o puedo decir características, porque Jesús dijo: es abundante la cosecha, pero son pocos los obreros. Pedirle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Se están perdiendo las almas y nosotros aquí, hermanos, interpretando lenguas, hablando profecías, con cultos sobrenaturales, gozándonos en la presencia y no importándonos las almas del Señor. Cuando mi prima me dijo: pastor, ¿quieres multiplicarte? Tienes que hacer los cultos de 1:45. Dije: es imposible. Pero porque amo las ovejas, porque me preocupo, porque sé que hay mucha cosecha, hay muy poquitos obreros. Yo dije: Señor, este año va a ser diferente, papá. Si se van los viejos, que se vayan, dije. Si no van a caminar en esta visión, llévatelos, Señor, pero tráeme obreros que quieran, que tengan amor, que quieran vivir en tu presencia. Yo sé que Dios me ha dado, esta es la iglesia la mejor que he tenido en 22 años de pastor, porque siento el amor de ustedes para conmigo y para con la gente. Necesitamos nomás ya no vivir con preceptos humanos, sino vivir preocupándonos por las almas y vivir con ese deseo de vivir siempre en tu presencia, porque cuando vivamos en su presencia nos va a llevar al desierto. Yo la voy a enamorar. La voy a llevar al desierto y le voy a hablar a su corazón. No somos nosotros, el Señor va a hacer el trabajo. Por eso yo le dije, fin de año, le dije: Señor, transforma mi mente, renueva mi mente. Yo no quiero ser como esos discípulos que vieron que le diste de comer a más de 5,000 hombres, no contando mujeres y niños, y todavía se subieron a la barca, y cuando te vieron caminar por las aguas se asustaron, porque no habían entendido el milagro que hiciste. Sus mentes estaban botadas, sus mentes estaban idas. Necesitamos líderes, apoyo,
Necesitamos líderes, modelos, que no enseñen con su sabiduría, sino que enseñen con su vida. Que sean el modelo, que los demás digan: yo quiero ser como él. Que enseñen con sus hechos. Queremos líderes, guías que tengan amor por los que están guiando. Esos son los líderes que Dios quiere. Ese es el título de esta serie: los líderes que Dios busca. Yo quiero ser de esos líderes, pero yo quiero entender el llamamiento mío y mis requisitos que tengo. Yo voy a pedir que pases. Yo sé que ya nos pasamos 5 minutos,